Me estoy refiriendo al conocido caso crimen de la Guardia Urbana, cuyo juicio terminó con el confinamiento a los pocos días y del que conocimos además la sentencia hace pocas semanas. Teníamos pendiente ofrecer un relato sobre este caso, este crimen, investigación, proceso, juicio, que, como decíamos, hemos seguido como si se tratara de una novela, superando todas las expectativas. De hecho, si lo hubiéramos leído en una novela, Nuria, ¿cómo estás? Nos hubiera parecido una historia inverosímil. ¿Qué tal, Nuria? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, totalmente. La verdad que desde el inicio de la investigación, cómo se fueron desentramando los hechos, desde luego ya hay novelas, bueno, no novelas, hay libros sobre el caso, pero Sí. desde luego casi que novela da para una película. Exactamente. Nosotros, de hecho, hemos tratado aquí estos dos libros que hay sobre el crimen de la Guardia Urbana y por si acaso, aunque nosotros lo hemos seguido muy de cerca, por si acaso quienes nos escuchan no conocen la historia o no la recuerdan, ¿te parece si les ponemos en situación y explicamos de qué estamos hablando, Nuria? Sí, a ver, es un crimen con muchísimas aristas, pero para que quede claro, vamos a explicar el epicentro, que digamos sucede entre el 1 y el 2 de mayo de 2017, cuando muere un agente de la Guardia Urbana, que posteriormente la investigación desentrama que es por asesinato. Es el agente Pedro Rodríguez, que aparece calcinado. Se descubre aproximadamente la noche del 4 al 5 de mayo de 2017 en el pantano de Foix, esto es la comarca del Garraf, aproximadamente a 40 kilómetros de Barcelona. Se encuentra su coche calcinado en una zona boscosa, en una zona, exacto, un poquito una pista forestal, apartada. ¿no? De hecho, exactamente, una zona apartada de este pantano. Se encuentra ese coche con un cuerpo calcinado que posteriormente se supo que correspondía a la víctima de todo este caso, Pedro Rodríguez, principalmente por dos elementos principales, porque insistimos, el cuerpo quedó tan maltrecho que fue muy difícil identificarle. Primero, en una primera instancia se hizo a través de la placa del coche, de la matrícula, y después por la numeración de una prótesis de la espalda, de la cual que le habían implantado en una operación unos meses antes, unas semanas antes. Y así se supo que era este guardia urbano. Hay que decir, yo quiero contaros, bueno, es que yo me fijé casualmente en el caso, ¿no? Porque aparte coincidió con mi época, al cabo de pocos días de este suceso, yo empecé mi baja antes de la maternidad, digamos, baja laboral. Entonces, claro, yo me pasaba el día, me bajaba, me desayunaba, leía el periódico, y leyendo el periódico vi un día la noticia de que unos ciclistas habían encontrado un cadáver de un cuerpo calcinado. Y bueno, te fijas en ello. A los pocos días lees otra noticia, el cadáver calcinado resulta ser un policía. Dices, ostras, podría ser un ajuste de cuentas. A los pocos días parece ser que la novia puede estar involucrada. Entonces, claro, iba cogiendo unas dimensiones de peliculón que ya se convirtió en una de las noticias que iba buscando en el periódico, ¿sabes? Digo, bueno, a ver qué me cuentan hoy. Y claro, personas como Nuria, os lo cuento a todos los sospechosos, son los que precisamente nos iban explicando lo que iba pasando y los que han ido haciendo el seguimiento, ¿no? Tú, y te hablo como periodista y como persona de las sensaciones que has ido recibiendo a lo largo de todo el seguimiento. Porque es un juicio, Nuria, que sabemos, nunca se va a saber qué pasó de verdad. Lo único que sabemos es que los dos implicados sí participaron y sí mataron a la víctima. Pero tú como periodista, ¿con qué sensaciones te quedabas? Yo, para poner un poco en situación, el primer contacto que tengo con la acusada Rosa Peral es a través de otro caso que quizá luego, si queréis, repasamos un poquito, porque Rosa Peral tiene varios satélites y en todos ellos hay una constante, que son las diferentes relaciones sentimentales o personales que ha tenido con otras personas. Entonces, el primer contacto que yo tengo con la acusada es a través de otro caso totalmente diferente, en la que ella es supuestamente la víctima. Y hablo del caso que
se conoce conoció como mediáticamente, sí. Exactamente, como el caso de la pornovenganza. Fue un caso que se supo pues unas semanas antes de todo este crimen. Y ella, en un principio, aparentemente era la víctima de la difusión de una fotografía sexual en la que el acusado fue un subinspector, un mando una de persona, ella, sí. Exactamente, con el que había tenido una supuesta relación o affair, y se había difundido esa foto sexual. Entonces ella alegaba que su imagen también había quedado muy tocada y que incluso llegaba a apuntar que era por esa razón por la que no había tenido oportunidad incluso de prosperar dentro del cuerpo de la Guardia Urbana. Claro, aquí tenemos una imagen de ella que cuando se va desentramando todo el caso de este crimen cambia totalmente, sobre todo cuando la detienen, cuando se produce esa detención el 13 de mayo de 2017, en la que se convierte en sospechosa de un asesinato. Exactamente. La situación, hasta el momento de que sucede este crimen, como nos contaba Nuria, se encuentra el coche calcinado en el pantano de Foix y parece ser que el cuerpo que hay dentro es de Pedro, que es un guardia urbano. A partir de ahí, una de las cosas que hace la investigación de los Mossos es ir a notificar a Rosa, nuestra protagonista, que su novio lo han encontrado calcinado. Y ella... Sigue tú, Nuria. Sí. De hecho es que es una de las primeras cosas que de alguna manera hace, como diríamos en catalán, arronsar al nas. Sería un poco, sí, empieza a levantar tufillo, esas sospechas. Sí, porque el primer contacto que tiene Rosa Peral con esa patrulla que se acerca a su casa a notificarle que el hallazgo de ese coche con un cuerpo dentro, etcétera, etcétera, ella en un primer momento no deja pasar a esa patrulla a su casa y de alguna manera les dice que como tiene a sus hijas en casa no puede acercarse a la comisaría a declarar hasta el día siguiente. O sea que te viene la policía a casa a decirte que han encontrado a tu pareja calcinada y tú les dices gracias, cierras la puerta, a partir de ahí no haces ninguna llamada, no sucede nada y te quedas totalmente tranquila. Esto evidentemente dice sospechar a los Mossos. Luego se supo tiempo después que es que en la casa también estaba Albert, que es el cómplice de Rosa, son los dos acusados en este crimen y que en ese momento era el amante de ella, con lo cual aquí el trío amoroso, ¿no? La relación se va complicando, pero aún faltan más gentes, más personas, digamos. Ahí es cuando se supone que intentan desentramar algún tipo de coartada, algún argumento para poder llevar Rosa Peral a alguna explicación a la comisaría al día siguiente. Y lo que hace en un primer momento es dejar caer que su exmarido, Rubén, que es agente de los Mossos d'Esquadra y padre de sus dos hijas, tenía una mala relación con Pedro Rodríguez. Y que podría haber sido él incluso, ¿no? Claro, lo deja caer. De todas formas, también es cierto que apunta en comisaría que, bueno, Pedro también estaba pasando una época convulsa, había sido apartado del cuerpo por un caso que tuvo con un altercado que tuvo con un joven en la carretera de la Rabasada, un motorista al que le dio el alto, y todo esto generó parece ser una pelea, y eso le apartó del cuerpo. Y bueno, dentro de esa época convulsa se suma a esa operación de espalda que también le había tenido de baja, más luego una relación, un contexto también de separación con su mujer Rosa. de entonces. Ah, sí, claro. Sí, y es que la víctima tenía, recordemos, una mujer que es la madre de su hijo, y también se estaba separando, sí, mientras estaba con Rosa.
Volvemos a recapitular. Por un lado, la víctima, Pedro, nos dice, Nuria, se está separando, tiene una situación difícil, lo han apartado, está suspendido de empleo y sueldo por un altercado, con lo cual está en un momento de baja forma, operado, bueno, está mal, ¿no? No es su mejor momento vital, digamos, ¿no? En ese momento él se aferra a Rosa, que también se está separando de Rubén, Mosso d'Esquadra, que ha roto, parece ser, o ha dejado su relación con el que era su compañero de patrulla, que es Albert, y amante. Y ahí es como Pedro y Rosa, digamos, que se unen el uno al otro. El juicio, la investigación y todo lo que hemos conocido después es que parece ser que al juntarse Rosa y Pedro, Albert, se le saltan todas las alarmas. Albert es su compañero de patrulla durante un tiempo y amante, y reaparece en la vida de ella cada vez con más intensidad, de manera que ella empieza a sentir que Pedro, ¿no?, la víctima, le empieza a molestar, y es así como en la investigación el fiscal, los Mossos, el jurado acaba considerando que entre los dos traman acabar con la vida de Pedro porque pues les molesta, digamos, en su historia de amor, ¿no? En la historia de amor de Albert, el amante, y Rosa. A todo esto, como Nuria nos contaba, intentan que todo apunte al marido de Rosa, a Rubén, ex Mosso d'Esquadra. Y para esto hacen algo que es llamativo, ¿no? Los lectores de novela negra sabemos perfectamente que hoy día, en un caso, ante cualquier sospecha, lo primero que hacen los investigadores es seguirte la pista de tu móvil. Y ellos, como policías, también lo sabían. Con lo cual, cogen el móvil de Pedro y se van a dar vueltas alrededor de la casa de Rubén, el marido de Rosa, para que cuando la policía investigue el móvil de la víctima, vea que hay unos movimientos que lo relacionan con el exmarido de ella. De hecho, es una de las piezas claves del caso, ¿verdad? Porque los investigadores no tienen certezas en ningún momento de la causa de la muerte, de quién es la mano ejecutora del crimen. Tienen claro que ambos acusados y ahora condenados estaban involucrados, pero no tiene ningún tipo de certeza. Y ahí la geolocalización, esos datos móviles que les sitúan a los dos en un mismo punto el día 1 de mayo y el día 2 de mayo de 2017 es de alguna manera una de las piezas claves que hace a los investigadores relacionarlos de lleno en ese crimen. Rosa, como decíamos antes, esa primera vez que va a declarar a comisaría, tira pelotas fuera, le preguntan que cómo es posible que llevara unos días, bueno, que no sospechara que llevando unos días fuera de casa la víctima, Pedro, no hubiera denunciado su desaparición, y ella alega que era habitual que en algún momento tuviera algún pronto y marchara algunos días de casa, pero que ella conservaba siempre la esperanza de que volviera. Entonces, de alguna manera casi que no le parece raro que desapareciera unos días, y apunta a eso, a ese pronto que tenía y, como decíamos, esa mala relación que tenía con su exmarido, para que fuera germinando en los investigadores esa posible inculpación de su exmarido, de Rubén. Exmarido. Lo que pasa es que Rubén acaba teniendo coartada porque, se comprueba que estuvo trabajando durante toda aquella semana, con lo cual, su implicación en el Era caso fácil quedó desmontar esta posibilidad. Exactamente, quedó descartada. Explicaremos a los oyentes, Nuria, que el juicio evidentemente fue largo, y una de las pruebas, por ejemplo, la pericial, ¿no?, que se trata de salud mental, que se trata de comprobar si, por ejemplo, los dos acusados podrían tener algún tipo de trastorno mental que los abocara a esa conducta delictiva, y no, es decir, son personas completamente conscientes de lo que estaban haciendo. Como bien decía Nuria, no vamos a saber qué sucedió en esa casa aquella noche, pero sí sabemos que estaban los tres y que de los tres uno salió muerto. Pero que no hay ningún indicio de locura ni cosas así. No, de hecho fue una de las sesiones más densas, toda aquella recogida de testimonios de expertos. Recordemos que el juicio fueron un mes de sesiones,
fueron 60 testigos, fueron 40 peritos, fueron alrededor de 15, 20 forenses. Y en el caso de las periciales de salud mental, diversos expertos descartaron ningún tipo de patología de base, trastorno de la personalidad que pudiera llegar a suponer ningún tipo de problema a la hora de ser conscientes del crimen, de su implicación en el crimen. ¿Y qué es lo que determina finalmente el juicio, la sentencia, etcétera, etcétera? ¿Qué ha ocurrido supuestamente entre Rosa, Albert y Pedro esa noche, Nuria? La sentencia básicamente desmonta prácticamente uno a uno sus principales alegatos, empezando por la relación sentimental que ellos negaban. Rosa negaba categóricamente y Albert, bueno, sí que es cierto que había apuntado que habían tenido esa relación sentimental y que él ayuda a Rosa Peral porque había estado enamorado de ella. Entonces, para recapitular, insisten en negar esa relación sentimental. El tribunal sí que la ve acreditada, que sí, es verdad, la mantuvieron. No lo he dicho, perdona, Nuria, pero ella lo que alega en aquella declaración de 5 horas o que fue tremenda todo el tiempo es que ella estaba movida por el miedo. Digamos que Albert, ¿no?, su amante supuestamente es el autor, según ella, y ella estaba movida por el miedo a que porque él la había amenazado, con lo cual ella actúa como si no hubiera pasado nada. Entonces ella lo que hace es defenderse diciendo primero que ha sido su marido y cuando se desmonta esta teoría que ha sido su amante, el ejecutor material del crimen, y que ella simplemente era una víctima que actuaba por miedo, por proteger a sus hijas y que simplemente lo que hacía era no hacer nada. Sí, de hecho, la ristra de testigos que hubo en el juicio lo que vinieron a certificar eran los cambios de versión que Rosa Peral daba a su entorno, a sus amigos, a medida que la investigación les iba acercando. Rosa Peral, según su versión, lo que hace aquella noche es, presa del pánico, encerrarse en la habitación con sus hijas y sin saber en ningún momento qué es lo que pasa. Lo único que sabe es que irrumpe Albert López en su casa, salta a la valla de su casa de Cubellas, cerca de Vilanova. Y lo que hace, oye unos golpes muy fuertes en la planta baja de su casa. Y a partir de ahí, sin saber cómo, cuando deja de oír los golpes, baja a ver qué ha pasado. Albert López le dice que no diga nada más y que empiece a limpiar. Exacto, y ella limpia sangre, pero ella cree que puede estar vivo su novio. Y al día siguiente, cuando viene la policía, ella sabe que ha limpiado sangre, pero cree que que Pedro, pues no le pasa nada, etcétera, etcétera. Es que al final eran tantas contradicciones que... Era muy difícil. De hecho, Rosa Peral, incluso como detalle en el juicio, va cambiando la versión incluso de esos pequeños detalles. Dice que Albert López sí que le vio como con manchas en la cara, pero en aquel momento no sabía decir si era sangre o no. Luego que vio una bolsa, su mochila grande con un charco que parecía sangre. Bueno, era muy difícil, y sobre todo teniendo en cuenta, y esto que tiene que quedar claro, que ambos son agentes de policía. Ambos pueden tener una serie de, un conocimiento de herramientas, claro. Exacto, para esquivar ciertas cosas. Correcto. De la investigación, ciertos detalles, y de hecho se ha comprobado que así fue. Hablábamos de la sentencia. Lo que comentábamos es que contradice punto por punto ambas versiones. Lo que dice es que ambos acusados acabaron considerando a Pedro Rodríguez, como habías dicho antes, un obstáculo en su relación, y deciden en un momento dado idear un plan para acabar con su vida. Dicen que hay
un mensaje, una comunicación pequeña entre ellos la noche del 1 al 2 de mayo de 2017 que habría activado todo ese plan. Y aprovechando que en este caso Pedro Rodríguez dormía o descansaba en el domicilio de Rosa Peral, decidieron acabar con su vida. Sí, claro. Sí, y él que pensándose, ella creo que le cae un año más que a él porque, bueno, encima es ella la que tiene la relación, ¿no? Y se supone que la víctima en ningún momento va a sospechar que estando tú con tu pareja, pues bueno, esto te vaya a pasar lo que le pasó finalmente a Pedro, ¿no? Es el agravante de parentesco y por ello recayó en Rosa Peral la pena más elevada, 25 años, mientras que en el caso de Albert López fueron 20. Las investigaciones, como decíamos, no han dado pruebas concluyentes de la causa de la muerte, de cómo mataron a Pedro Rodríguez, quién de los dos fue como decíamos, la mano ejecutora, pero el tribunal sí que consideró que ambos idearon ese plan. No dudan que acabaron con la vida de Pedro Rodríguez de forma violenta, que simularon durante todos los días posteriores que incluso continuaba vivo, porque esto no lo hemos comentado, pero sí que es cierto que vemos que Rosa se la queda investigación Rosa con se el queda con móvil. el teléfono de la víctima y le manda mensajes y se los responde como si él todavía estuviera con vida para después y de hecho seguir su coartada, ¿no? Eso es tremendo también. Exacto, y de hecho el último mensaje de Pedro a Rosa supuestamente es del martes día 2 a las 9 y algo de la noche, con lo cual después se supo que Pedro en ese momento ya estaba muerto y, como dijeron en el juicio los investigadores, se encontró el móvil de Pedro en un armario del domicilio de Rosa, con lo cual fue como un elemento más de incriminatorio. Bueno, es un caso, el del crimen de la Guardia Urbana, que teníamos pendiente hablar, sobre todo porque justo antes de que empezara el confinamiento estuvimos, hice de Nuria, ¿no? Acompañé a Nuria también al juicio, que ella llevaba desde los inicios siguiéndolo. Yo estuve la última semana porque no me quería perder la declaración de Rosa, Albert y bueno, todo lo de los peritos, etcétera. Finalmente acabó un poco rápido el juicio porque la declaración de Albert no se pudo presenciar en sala, pero bueno, queríamos comentarlo básicamente porque nosotros aquí lo habíamos seguido bastante. Habíamos entrevistado en su momento a Alfonso Egea y Toni Muñoz, los autores de los dos libros de investigación publicados sobre este caso, ¿verdad? El 29 balas y una nota de amor es el de Alfonso Egea, y el de Toni Muñoz, si no recuerdo mal, ya no me acuerdo el título, Nuria, recuérdamelo tú, que te acuerdas seguro. El título, mira, te lo daré todo. No, te lo daré todo, no. Toni Muñoz, espérate, que lo busco ahora mismo. No, solo tú me tendrás. Solo tú me tendrás. Exacto, que es una de las cosas que le dice Rosa a Albert cuando Albert le dice qué pasa con Pedro, en uno de ¿no? esos mensajes. Correcto. Que se analizan en toda la investigación. Y como decías, la verdad es que el juicio se vio acelerado por toda la crisis sanitaria, por todas las restricciones, y tuvo una particularidad, que es que al tratarse de un juicio jurado popular, si no se aceleraban las sesiones, un juicio con jurado popular, si no se cerraban todas las sesiones antes de verse obligados a suspender el juicio, según la ley del jurado, lo había que pasa es que pasados 30 días, se consideran que el jurado se contamina de las informaciones exteriores, externas al caso, y tiene que volverse a empezar, y por eso se habilitaron sesiones de tarde, incluso en fin de semana. Si os interesa la historia, os recomiendo estos dos títulos, que personalmente me parecieron interesantísimos, porque True Crime, ¿no? Sabiendo que estaba basado en un hecho real, eran absolutamente interesantes. Eso sí, están escritos y publicados antes del juicio. Ahora sabemos cómo acaba la historia. En estos momentos ambos acusados sentenciados están en la cárcel, y bueno, les quedan unos cuantos años por pasar ahí. Las niñas de Rosa están con el padre. Recuerdo también, ¿no?, la familia de Rosa, convencida absolutamente de su inocencia. Recuerdo también en el juicio la familia y amigos de Pedro, de la víctima. Era muy duro verlos allí.
bueno, ha sido un caso muy especial, sobre todo por eso, ¿no? Por la cercanía, porque no está acostumbrado a ver policías todos los días de su vida y porque parece mentira que un triángulo amoroso de profesionales de la seguridad acabe de esta manera tan dramática y tan trágica. Nuria, oye, un placer escucharte un ratito. Otro día hablamos poco, ¿vale? Muchísimas gracias por invitarme. Te tengo que fichar así para que nos vayas contando tú casos del mundo judicial interesantes. ¿Verdad? Tenemos que hacer algo, tenemos que tomar un café ahora que se puede. Por supuesto. Y hablar un poquito del tema. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por arrojar luz y por hablarnos hoy del crimen de la Guardia Urbana, de este caso tan especial y espeluznante. Gracias, Nuria Alcalá. Muchísimas gracias a todos. Todos somos